Hermanos, muy buenos días para todos. Aquí en Nebraska son las 12 del día. Ya serían buenas tardes. Estamos muy felices de estar con todos y con cada uno de ustedes en tantos países a la vez. Estamos muy felices de ver que ustedes perseveran en el estudio de la palabra y ustedes perseveran preparándose para servir mejor al Señor. Me da mucha alegría. El mundo, por favor, el mundo, hermano, el hermano del mundo desde el Perú nos va a dirigir en una oración y el hermano Carlos Alberto nos va a despedir al final de la clase. El mundo. Que ponga el micrófono. Es que no ha puesto el micrófono, Mundo. Edmundo. Ok, Rocky, vamos a hacerlo al revés. Carlos Alberto que ahora al principio y Edmundo al final. Ya estoy listo, yo, hermano. Ok, hermano, adelante, Edmundo, por favor. Ya, hermanos, muy buenos días. Hermanos en Cristo, vamos a pedirle a Dios en estos momentos con una oración. Amado Dios, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que eres excelso sobre todas las cosas, mi Dios, te pedimos perdón por todas las fallas, por toda la desobediencia, por todas las cosas malas y pensamientos que hayamos llegado. Te pedimos, amado Dios, que por favor nos des sabiduría, sabiduría para caminar, sabiduría para andar, sabiduría de tu palabra para poder edificar nuestra espiritualidad como debe de ser, agradable a tus ojos, mi Dios. Perdónanos, mi Dios, todavía existe el maligno riéndose, burlándose de nosotros, que nos dicen, los he vencido, pero nosotros, amado Dios, por la fortaleza, por el amparo que tú nos das cada día, Padre, vencemos todas esas palabras ociosas que salen del enemigo. Estamos fortalecidos con tu palabra, estamos lavados de nuestras maldades con la sangre de Cristo Jesús, quien padeció, sufrió para hacerse acreedor de todas nuestras faltas. Padre bueno, permítenos recordar la cruz donde nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, murió por culpa de nosotros. Hoy gozamos de su salvación, hoy gozamos de las preciosas obras de sus manos, en especial nosotros, tus hijos. Padre, tenemos el privilegio de estudiar tu palabra, para edificarnos. Padre, también tendremos la oportunidad de ir por el mundo predicando tu palabra, porque nos has hecho sal y luz del mundo, bendito Dios. Qué felicidad tan grande nosotros los cristianos que tenemos, Padre, de conocer tu palabra. Te alabamos, mi Señor, te bendecimos, mi Señor. Gracias. Bendice al hermano Luis para que nos enseñe con bastante voluntad, con bastante fuerza como lo está haciéndolo. Levántalo, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendice a ese país de Ucrania para que tú los soluciones, tú los salves, porque tu palabra dice, lo que es difícil para el hombre, todo es posible para ti. Te encomendamos a ti, papacito lindo. A partir de estos momentos abrimos nuestros corazones. Vamos a limpiarnos con colirios espirituales nuestros ojos para poder ver y escuchar tu palabra, Padre. El alimento que tenemos de cada día
es leer tu palabra, escuchar tu palabra para alabarte con alabanzas, con himnos, Padre bueno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermano Luis. Rocky, tengo el mismo problema con la pantalla. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? ¿Me dijiste de compartir pantalla? Rocky. Rocky. Lo siento, ¿Fue la ya sí. computadora? Yo creo que tú puedes compartir ahora. ¿Qué le hago? Share content. Yep, bueno. Perfecto. Buenos días, hermano. ¿Estamos? Okay, ¿está bien? Perfecto. Bien, hermano. Vamos a empezar con esta clase. Cristo el Salvador. Es muy interesante que estaba descubriendo que el autor Rick Holland es el hijo de Tom Holland. Y Tom Holland es uno de los predicadores. Fue muy famoso allá en Criff Hall, en Nashville. Yo personalmente le conocí. Era un hombre de fe, pero también tuve el honor de traducirle un libro, Steps into the Pulpit, Pasos hacia el Púlpito, de Tom Holland. Son una familia de escritores, pero una familia con el corazón en el Señor. Y él nos pone ahora en un punto, en un dilema muy interesante. El primero es evangelizando como una persona, no como un plan. Hermano, el evangelio es vivo. El evangelio es pan. El evangelio es alimento. El evangelio no es una empresa en la que nosotros podamos decir, hoy vamos a visitar tal lugar o más cual lugar. El evangelio es algo que estamos viviendo en el día a día. Es algo que estamos respirando en el día a día. Y fíjense bien que ya en Isaías el Señor nos dice cuán hermosos los pies en las sandalias de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Y Efesios también nos dice, nos habla de calzados los pies con el evangelio de la paz. Si hay en el mundo una profesión buena, si hay en el mundo una profesión linda, si hay en el mundo una profesión hermosa, es la de evangelizar a este mundo. Muchas veces nosotros como padres, cuando hablamos con nuestros hijos, queremos que nuestros hijos sean médicos, que sean abogados, que sean ingenieros, y nos pasamos la vida buscando tareas y títulos de este mundo. Sin embargo, Dios tuvo un solo hijo. Y a pesar de que Jesús fue médico, fue ingeniero, Jesús fue abogado, Jesús él lo era todo, aún así, Jesús fue la respuesta de Dios para todos los problemas de la humanidad. Evangelizar al mundo, las buenas nuevas, el plan de salvación es el que tenemos que poner nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, vamos a evangelizar al mundo, pero como a una persona. Cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de relación de pareja, se habla de mujeres en general, pero siempre tenemos en mente a una sola persona. Cuando un hombre está buscando establecerse, cuando un hombre está buscando formalizar una familia, empieza mirando para todas partes, pero termina apuntando hacia un solo propósito: una mujer, sus hijos. Y ese es el propósito de Dios con nosotros. Ahora, es lindo cuando vemos, ya desde Isaías, el Señor está pensando, el Señor nuestro Padre está pensando
¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Fíjense bien que Dios no obliga a nadie. Dios no hace un plan. Dios no dice, bueno, este mes vamos a hacer 10 visitas, el mes que viene 20 visitas. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y San Pedro entonces nos dice, ustedes, hermanos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y nos da las características de nosotros para anunciar el evangelio de la paz. Cuando hablamos del evangelio, tenemos que, por todos los medios, pensar en un hombre, Jesús. Jesús es el autor, Jesús es el consumador de la fe. Pero si tenemos que pensar en un hombre, el primer hombre que me viene a la mente es Pedro. El primero, porque él no se llamaba Pedro. El nombre de él era Simeón. Y el Señor le cambia su nombre para Pedro. Simeón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro. Petros será tu nombre. Porque sobre esta piedra, pero ya no estaba hablando sobre Pedro, estaba hablando sobre el nombre, piedra, edificaré mi iglesia. Tenemos que la iglesia está edificada sobre una base, sobre un fundamento. ¿Han construido ustedes una casa? ¿Han hecho ustedes una casa? Yo construí la mía desde los cimientos, desde la nada. Y cuando estábamos hablando con el arquitecto me preguntaba, ¿qué tiempo tú quieres que te dure tu casa? Y es una pregunta absurda. ¿Qué tiempo va a durar tu casa? Yo le dije, bueno, yo quiero que me dure 2 o 3 vidas, porque yo quiero que me dure mi vida, la de mis hijos y la de mis nietos, porque estoy sembrando árboles en mi patio. Cuando nace mi hijo, el más chico, sembré un árbol de níspero. Ese árbol demora 25 años en dar frutos. Ahora tiene 18 años. Y muchos me dijeron, pero eso es tonto. ¿Cómo vas a plantar algo que tú no vas a comer? Digo, ese es el punto. Ese árbol yo lo planté el día que nació mi hijo. Y sus hijos, él y sus hijos son los que lo van a comer. No lo comeré yo, posiblemente lo coma. Porque todo depende de Dios. Pero lo más importante es, ¿qué tiempo tú quieres que dure tu casa? 3 vidas, 4 vidas. Dice, bueno, si quieres que dure mucho, entonces vamos a hacerle buenos cimientos. Y buenos cimientos es, en Cuba le decimos la zapata. Es la base donde se sostiene todo el edificio. Y este hombre me ha hecho gastar el triple de materiales de construcción. Pero hicimos muy buenos cimientos. Tanto que a pesar de que en mi pueblo no hay terremotos ni nada por el estilo, él me hace, parece que era un arquitecto acabado de graduar, me lo hace contra terremotos. Y quiero decirle que eso que gastamos en vano, no fue en vano, porque cualquier situación que pasara, yo tengo mi casa segura. Entonces, de la misma forma que queremos que el cimiento sostenga toda la casa, Jesús es la base, Jesús es el sostenimiento, Jesús es el consumador de nuestra fe. Y si algo hay que hablar, es hablar de Jesús. Y si de alguien hay que enamorarse, es enamorarse de Jesús. Y quiero decirles esto, cada vez que voy al mercado, hay algo muy simpático que me sucede. Y en el mercado veo los niños bebés que me miran y me miran y me miran. Digo, caramba, mira que hay viejos pasando por aquí y el único viejo que miran es a mí. Me da risa. Pero estaba diciendo, mi esposa dice, no. El punto es que ellos te ven a ti de abuelo. Y yo me gradué de abuelo hace 5 años, que tengo una nieta de 5 y tengo otra de 2. Pero es muy simpático cómo los niños te buscan, cómo los niños te ven. Yo no sé qué uno tiene adentro, pero yo pienso que cuando hacemos un pacto con el Señor Jesús, yo creo que cuando Jesús está viviendo en nosotros, el rostro que el mundo ve
es el rostro del Señor Jesús. Estaba trabajando, conversando con unos compañeros míos de trabajo, y es muy simpático, porque si hay un lugar difícil de predicar el evangelio es en Estados Unidos. Y este muchacho trabaja conmigo, es una persona preciosa, él y su mujer, y estaba conversando con ellos. ¿Y saben ustedes qué me dice la esposa de mi amigo? Me dice: cuando quieras estudiar la Biblia, mi casa está abierta para ti. Eso, si no es un milagro, es lo que más se le parece a un milagro. Porque es que cuando el mundo ve en ti reflejado el rostro del Señor Jesús, entonces es fácil hablar de tu amado. Es fácil hablar de la persona a quien tú amas. Es fácil hablar de esa persona a quien tú le estás dedicando tu vida. Y estaba llegando a mi casa, estaba hablando estuve en diciembre en mi casa, y me llamó mucho la atención mis amigos de la infancia. Y ellos me decían: chico, tú no te pones viejo. Chico, tú estás durmiendo en el congelador. Me decían muchos disparates. Y yo les decía: bueno, el punto es que yo hice un pacto. Yo hice un pacto con mi Dios. Yo hice un pacto con mi Señor. Yo le entregué mi vida al Señor Jesús. Y Él me llena. Él me llena. Y este es el gozo del Señor, el que ellos ven en ti, el que ellos ven en cada uno de nosotros. Es importante, hermano, que cuando hagamos este pacto, este convenio personal entre el Señor y nosotros, entonces esa entrega, el Señor la va a bendecir. ¿Saben ustedes por qué? Porque nadie hace nada para el Señor en vano. Si hay un hombre del que queremos hablar, del que quiero hablar, es Pedro. Pedro le decían a Pedro y a su hermano los hijos de la tormenta. Eran terribles, eran atrevidos, eran voraces, eran rápidos, los hijos de la tormenta. Pero aún así, el Señor se engrandece en este tipo de personas y cambia su espíritu. ¿Y a quién tenemos al final? Tenemos al apóstol Pedro, a la persona más mansa, a la persona más linda. Pero Pedro pasa por todo un proceso, porque vamos a pasar ustedes y nosotros. Ese es el proceso de transformación, la metamorfosis que tiene que sufrir el cristiano para salir de un gusano que se arrastra por la tierra a convertirse en una bella mariposa. Hermanos, cuando nosotros viajamos en avión, que vamos entrando al lugar o saliendo del lugar, qué lindo se ve todo, ¿verdad? Se ve precioso todo. Porque una cosa es cuando nosotros vemos desde la tierra y otra cosa es cuando lo vemos desde el cielo. Cuando miramos desde las alturas, qué lindo se ve todo y qué chiquito. Y qué linda esta comparación cuando vemos que sufrimos esta metamorfosis de dejar de ser el gusano que se arrastra por la tierra para convertirnos en la hermosa mariposa que vuela por los aires. Es que toda nuestra vida va a cambiar, nuestra visión, nuestras perspectivas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y es el deseo que tenemos de servir al Señor, pero es un deseo personal de cada uno de nosotros. Es una misión personal, es un pacto personal que nosotros vamos a hacer con el Padre, con nuestro Dios. Ahora fíjense bien, volviendo de nuevo, Jesús es la piedra angular. Estando en vida, en su ministerio, Jesús está hablando del reino. Y Pedro siempre le ripostaba: Señor, si es así, entonces le va a ser difícil al hombre entrar. ¿Y cuál era la respuesta de Jesús? Lo que para el hombre es imposible, no lo es para Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos en la visión del gusano, nos ponemos en la visión de San Pedro y vemos las cosas desde el punto de vista humano. Cuando tenemos a favor nuestro que podemos verlo todo con la visión, con la perspectiva
del cielo, con la visión, con el apoyo, con la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos a hablar, no es de qué vamos a hablar, sino de quién vamos a hablar. Y yo de mí puedo decir 1000 boberías, pero hay una sola cosa importante en mi vida. Lo importante en mi vida es el día que Jesús me sacó del fango, me limpió en el bautizo y desde entonces estamos caminando juntos. Todos estos años caminando juntos con el Señor, aprendiendo, recibiendo golpes, pero por sobre todas las cosas recibiendo muchas bendiciones. Porque no hay bendición más grande que la de vivir a los pies de Jesús. Ahora, tenemos esta diferencia ahora. Tenemos la diferencia entre cristianismo y religión. Fíjense bien que Jesús viene y es desechado por su pueblo. Jesús es la piedra, según la Biblia, la piedra viva, pero también es la piedra desechada. Hermano, ¿han intentado ustedes hacer una cerca o hacer un cercado de piedras vivas? La iglesia es un cuerpo edificado con piedras vivas. Yo intenté en mi casa, había muchas piedras en el patio de mi casa y empezamos a recogerlas y la poníamos al final del patio, el patio bastante largo. Y yo intenté hacer una cerca bonita de piedras, pero cuando llegaba a una altura se caía. Cuando llegaba a una altura se caía. Digo, ah, caramba. Pero en lo que yo estaba en este juego con las piedras, cada vez que viajaba a La Habana por la autopista, yendo para La Habana, a mano derecha habían unas vaquerías que intentaron hacer lo mismo. Y yo me reía y decía, caramba, mira, parece que yo no soy el único que está jugando con piedras. Y resulta que ellos intentaron hacer una cerca de piedras vivas. ¿Y saben ustedes qué altura pudieron darle? 1 metro. No pudieron darle ni 1 centímetro más. Lo mismo me pasó a mí. Cuando yo llegaba a la altura de 1 metro, que le ponía otra piedra, se caía. Esa es la iglesia, hermano. La iglesia es un cuerpo hecho de piedras vivas. Cada uno de nosotros, hermanos, somos diferentes. Cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros estuvo en la mente de Dios desde el comienzo, desde la fundación. Cada uno de nosotros es diferente. Entonces, limar asperezas, estar juntos el uno con el otro, es algo muy difícil. Pero solo se va a lograr cuando dejemos que la influencia del Espíritu Santo entre en nuestras vidas, y entonces va a haber que en lugar de 2 piedras vivas que se rechazan, vamos a tener 2 bloques compactos que se pegan. Y esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un bloque compacto, es un bloque único, porque Jesús es la cabeza. Y si Jesús es la cabeza, es un cuerpo perfecto. Y si usted y ustedes y nosotros estamos hoy en su iglesia, es porque somos un cuerpo perfecto. Tenemos que entenderlo. El cuerpo perfecto es que somos diferentes miembros, somos diferentes órganos en un cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una misión. Muchos quieren ser boca, muchos quieren ser ojos, muchos quieren ser nariz, pero cada uno de nosotros tiene una habilidad que es la que Dios ha puesto en nosotros, con la que Dios nos ha regalado, con la que Dios nos ha bendecido. Y esa habilidad es la que va a engrandecer al Señor cuando entramos a su cuerpo. Fíjense bien, en nuestro cuerpo, cuando ustedes se ponen a estudiar, hay un solo órgano que parece que no tiene sentido. El apéndice. El apéndice es una cosita así que sale del estómago. Y a mí me operaron de apendicitis. Aparentemente no tenía ningún sentido. El médico me dice, bueno, eso está ahí por gusto. Se te cayó una semillita o algo, se te inflamó, se te infectó. Me lo cortaron y ya. Y aquí tengo la cicatriz como recuerdo.
Pero ustedes creen que hay algo en nuestros cuerpos perfectos, hecho por un Dios perfecto, que no tiene sentido, que no tiene función. No. Y luego me pongo a buscar y a buscar y a buscar y resulta que el apéndice es súper recontra importante en 1.000.000 de cosas. Tiene función en 1.000.000 de cosas. Así que ustedes y nosotros, cuando ustedes se vean en la iglesia, Señor, cuando nos veamos en la iglesia del Señor, piensen que cada uno de nosotros es un miembro importante para el funcionamiento del cuerpo, que como bloque compacto cuya cabeza es el Señor Jesús, vamos a transformar el mundo que nos rodea. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a evangelizar este mundo. ¿Cómo vamos a evangelizar el mundo? Es un mensaje de amor. ¿De quién vamos a hablarle? Vamos a hablarle de Jesús. Y quiero decirle que este mensaje es el mensaje de los testigos de Jehová. Ellos van de casa en casa y son las personas más aborrecidas que hay en pueblo alguno. De hecho, hay personas que cuando vienen tocando mandan a los niños. ¿Quién es? Es fulano. Dicen, no, dile que no estoy. Porque a pesar de que piensan que vienen con una misión, no vienen en esa función. A pesar de que intentan cautivar a las personas en el evangelio para su Dios, no lo hacen efectivo. ¿Y por qué no lo hacen efectivo? Porque lo hacen aburrido, porque están siguiendo un plan. Hicimos 100 visitas, hicimos 200 visitas, hicimos 500 visitas, pero no hay un solo convertido. Porque para convertir a una persona, quiero decirle, hay que tambalear el cielo, hay que tambalear la tierra, hay que pedírselo a Dios, hay que trabajar en función con el Espíritu Santo de Dios para poder traer esa persona a los pies del Señor. Y fíjense bien, vamos a no ser tan ambiciosos. Vamos a pensar que cada uno de nosotros traemos una sola persona al año a los pies del Señor. Una iglesia de 30 en un año crece a 60. En 2 años a 90. Y es un crecimiento exponencial, trayendo solamente a una sola persona a los pies del Señor. No seamos ambiciosos, vamos a ponernos pequeñas metas, que con pequeñas metas y el Espíritu Santo de Dios vamos a lograr cosas infinitas. Ahora, Jesús es la piedra viva sobre la que está edificado todo el fundamento de la iglesia. Jesús también es la piedra desechada. Fíjense bien en la Biblia, el pueblo de Israel todavía en estos momentos rechaza a Jesús, lo tiene como un profeta más, no lo tiene como Salvador, no lo tiene como el Mesías. De hecho, en muchas sinagogas usted va a encontrar que hay un trono sentado, un trono vacío, esperando por su Mesías. El Mesías ya vino. Jesús ya vino. Yo no quiero discutir con ninguno de ellos. He conversado con muchos de ellos, pero no voy a discutir. El hecho de que ellos piensen de que el Mesías va a venir y que nosotros sabemos que el Mesías ya vino, yo no voy a hacer la diferencia. Ahora, ellos desechan a Jesús, pero el hecho de desechar a Jesús nos pone a nosotros en una situación diferente. Nosotros somos embajadores. Somos embajadores del reino de los cielos. Cuando oímos la palabra embajadores, ¿qué nos viene a la mente? Un carro grande, una mansión grande, y pensamos en cosas terrenales. Todos nuestros pensamientos entonces se van para la tierra. Uf, soy embajador. Me van a recibir con alfombras rojas. No, hermano, no será así en el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Cogió un cántaro con agua, cogió una toalla, se la amarró a la cintura y fue y le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, estando lavando los pies a sus discípulos, llega Pedro y le dice, no, Señor, tú no puedes lavarme a mí los pies. Pedro siempre lo hacía. Pedro es la persona que siempre daba la nota. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo.
Entonces Pedro cambia rápido y le dice, ay Señor, no me laves los pies, lávame todo, lávame la cabeza, lávame mi cuerpo, mójame completo. Porque Pedro siempre iba más allá. Y el Señor le dice, no, Pedro, con tal de que te lave los pies es suficiente. Y el Señor nos está dando una visión de humildad, porque no hay tarea más humilde que lavarle los pies a las personas que vienen a su casa. Imagínense que ahora tenemos carreteras, pero en aquellos entonces no habían carreteras, eran caminos polvorientos. Estaba viendo unos documentales sobre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y veía unos pueblitos que hay allí. Dios mío, y todo era puro fango y puro lodo y puro polvo. Así era en los tiempos del Señor Jesús. Así era, pero en ese tiempo entonces, cuando te llegaba una visita importante, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían? Le lavaban los pies. Era la forma de dar la bienvenida. En nuestro país, cuando una persona te llega a la casa, la forma de dar la bienvenida es corriendo para la cocina y haciendo un café. Y nos sentamos y disfrutamos de un café. Y no se le pregunta ¿a qué vienes? Se le pregunta ¿cómo estás? Cuando una persona llegaba, me acuerdo cuando empezamos a predicar el evangelio en mi pueblo, Santa Clara, empezamos en casa de mi suegra. Y lo que hicimos fue sencillo. Yo traía de las montañas 1 libra de café, 2 libras de café. Mi suegra venía, la tostaba y no hay procedimiento más simpático que el tostar el café. Ese olor recorre el barrio. Entonces todo el mundo venía oliendo el café. Y cuando llegaban, un momentico, no se vayan. Después que lo tueste, vamos a hacer el café. Y así fuimos poquito a poquito invitando a las personas a tomarnos un café y compartíamos el evangelio. Y tuvimos una iglesia preciosa, de gente preciosa, que venían simplemente a conversar, buscando sentido para sus vidas. Venían buscando a Jesús. Ahora, cuando vamos a hablar con las personas del reino de los cielos, de lo que todo el mundo le gusta hablar es de lo terrenal, pero no de lo celestial. Estando Jesús en la cruz, ¿qué es lo que le dice? Si yo quisiera y le pidiera a mi Padre, ahora me mandaría una legión de ángeles. Pero no es así. Es preciso que el Hijo del Hombre venga y sufra por ustedes, porque la salvación de nosotros tiene un plan, y el plan que está hecho por Dios en los cielos, y ese plan para que nosotros vengamos a sus pies, para que nosotros cambiemos nuestra vida, para que nosotros hagamos una relación personal con el Señor Jesús. Estaba viendo en muchos países de Centroamérica le llaman Diosito, papacito, pero si mi padre es tan grande, ¿cómo yo voy a ponerlo así de chiquito? Yo pudiera decir Diosón, pero con decir Dios Padre, Padre, porque no hay palabra más grande que la palabra de un padre, porque no hay necesidad más grande en el alma de un ser humano que la necesidad de un padre, aún siendo viejos nosotros. Las lágrimas nos vienen a los ojos cuando nos acordamos de nuestro padre. Y yo personalmente, cada vez que me viene un recuerdo de la infancia, me acuerdo de mi papá. Y si era tanto el afecto de nosotros, fue tanto el afecto por nuestros padres, cuánto más el afecto por nuestro Padre que está en los cielos. Ese que nos ama con tanto fervor, que nos ama con tanta pasión, que fue capaz de dar a su Hijo por nosotros. Por eso es importante que vayamos predicando el evangelio, pero más bien vayamos hablando del Señor Jesús. Hay una anécdota muy interesante que ocurrió en Cuba cuando la dominación española, cuando los españoles llegan a Cuba, los indios que habitaban allí, los habitantes originales, así como nosotros, así como los mismos indios de Centroamérica, vivían los siboneyes y los guanatabeyes,
en Cuba. Entonces hay un cacique llamado Atuey que se rebela contra ellos y los españoles cogen a Atuey preso, lo atan en un palo y le van a prender fuego. Entonces el sacerdote viene, católico, le dice: hijo, para que vayas al cielo y no vayas al infierno. Entonces este sacerdote, este indio, con su mente chiquitica y finita, le pregunta: padre, ¿todos estos españoles van al cielo? Sí, mijo. Dice: entonces, padre, yo no quiero ir a tu cielo. Hermano, el evangelio que prediquemos nosotros, la forma en que vivamos nosotros, es lo que dice más de lo que podemos decir nosotros. De la misma forma que el indio Atuey les dice: si ustedes son malos, ¿cómo vas a decirme que van para el cielo? Yo no quiero ir a ese cielo donde van ustedes. Ustedes son malos, ustedes son hipócritas. Ustedes vienen a destruirnos, vienen a llevarse nuestras mujeres, vienen a esclavizarnos, vienen a llevarse nuestros recursos. Yo no quiero ir a ese cielo. Y es importante que presentemos un cielo en nuestras vidas. Ahora, Jesús no es solamente nuestra resurrección y nuestra redención. Jesús es el pago total de nuestras vidas. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y nos ha hecho sacerdotes a nosotros. En Cuba tenemos una situación muy simpática. Cuando fueron trayendo a los esclavos negros de África, ellos venían con sus estatuillas y con sus dioses. Pero entonces, si los españoles los veían a ellos adorando a sus estatuillas, ¿qué hacían? Los maltrataban, los castigaban, pero porque tenían que adorar a los dioses de los españoles, al santorial católico. Y se forma esa fusión entre lo católico español y lo africano. Y resulta que esta fusión es lo que da la actual santería cubana. Y creo que está muy radicado igualito en el Brasil, que tenemos las mismas características. Entonces, si el esclavo se inclinaba delante de su pedacito de palo, era castigado. Pero si se inclinaba delante de la Virgen María, delante de la Santa Bárbara, delante de todo ese santorial, no había problema. ¿Y qué hicieron los africanos? Simplemente hicieron una transformación y cambiaron sus dioses. Ahora la Virgen María es Ochún. Y así tenemos que la Santa Bárbara es Xangó. Y por ahí para allá, todo una transformación de santos. Yo nací bajo ese sistema. Yo nací y en la sala de mi casa estaba el santorial, estaban la Santa Bárbara, estaba el cajoncito de los santos, donde se le ponía la comida a los santos, la piedra que era el eleguá, y estaba siempre la puerta abierta y una vela encendida. Y desde niño vivíamos con miedo. Yo entraba a mi casa, la puerta de mi casa oscura, y entraba corriendo porque tenía miedo. Y es la religión lo que provoca en el ser humano es miedo. Y yo recuerdo que cuando hacíamos algo, siempre venían: Xangó te va a castigar, Ochún te va a castigar, Yemayá te va a castigar. Entonces vivíamos pendientes de que todo lo que hacíamos era digno de un castigo. Y cómo vivíamos desorientados. De hecho, nuestros hijos allá en Cuba viven desorientados, tan desorientados que no saben qué van a hacer, porque quieren agradar a mucha gente a la vez. Es imposible. Entonces, Jesús es la respuesta para todas nuestras necesidades espirituales. Él vino, se dio a sí mismo, y el día que yo conocí a Jesús, ese día agarré a todos mis santos, mis piedras, a mis todo, lo puse en un bulto, en un saco, y fui a un pantano y lo enterré.
lo tiré en el pantano, allí, porque fue la única forma de quitarme, de romper con esas cadenas. La única forma que yo tenía de vencer ese camino viejo de religión. Llegar a los pies de Jesús. Pero es muy lindo cuando llegamos a los pies de Jesús. ¿Saben ustedes por qué? Porque el 90%, más de la gran mayoría de nosotros, viene al Señor en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los traumas. Pero si cuando estamos atravesando ese mar de lágrimas, viene de pronto alguien con ese pecho ardiente, con ese corazón ardiente, con ese corazón de Jesús, y nos abraza y nos ayuda y nos saca del bache, entonces, hermano, es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es ser el faro que va a alumbrar a esta humanidad que se está perdiendo. Ahora todo el mundo vive en un miedo perenne, que si la guerra, que si los precios, que si la gasolina. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Más miedo va a haber ahora que el que hubo en los años 80. ¿No se acuerdan los años 80 cuando los rusos tenían, los soviéticos tenían no sé cuántas ojivas, los americanos no sé cuántas ojivas? Y así fue, al extremo de que mi hija nació en el 83. Y yo voy a recogerla a ella al círculo infantil. Y recuerdo que había una histeria tan grande porque no habían hecho un hueco. Y ya la guerra nuclear era un hecho. En tan nivel de miedo vivíamos que en un huequito chiquitico con un techito, y nos hacían creer que en ese huequito estábamos seguros. Y yo me pongo a hablar con los demás padres de los niños que estaban allí. Y yo les decía, pero ustedes no se dan cuenta de que ni ese hueco, ni ningún hueco te va a salvar de una explosión nuclear. Una explosión nuclear va a caminar para debajo 1 kilómetro. Va a quemarlo todo. Entonces, ¿cuál es lo mismo estando aquí arriba que estando allá abajo? La única seguridad que nosotros podemos tener, una sola podemos tener, y es la que nos da el Señor Jesús. La paz para nuestro espíritu. La única paz que nosotros vamos a conocer, la única paz que vamos a vivir, la única paz con la que podemos enfrentar la muerte. Porque va a llegar el momento en que vamos a enfrentar la muerte, cuando el Señor nos llame. Pero qué diferente es a morir en un estado de pánico, gritando, a morir en paz. Señor Jesús, aquí estoy, llévame contigo. Y es lindo saber que hemos sido llamados para un propósito. Hemos sido llamados para un servicio. Hemos sido llamados, hermanos, con el propósito de que vayamos sembrando la semilla del evangelio en los corazones de los hombres. ¿Cómo vamos a hacerlo? Viviendo entre ellos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Que ellos no te vean como un periquito parlante, hablando, sino que te vean como alguien que es de ayuda, alguien que viene. Cuando ellos vean al rostro de Jesús reflejado en tu rostro, cuando ellos te vean trabajando, haciendo, viviendo la vida del Señor Jesús, entonces, hermano, es que vamos a llegar al final de nuestra obra, que es la predicación del evangelio. Ahora, si somos sacerdocio real, que podemos y tenemos el poder de adorar en espíritu y en verdad, y el Padre busca tales adoradores, no hay nada más grande, hermano, que vivir a los pies del Señor Jesús. Ahora, dice la palabra que somos linaje escogido, predestinados en Cristo. Aquí hay 10 millones de confusiones. 10 millones de personas que dicen una vez salvo, siempre salvo. Yo no sé lo que la gente diga o lo que la gente piense, pero yo sé algo. Yo sé que el Señor me conoció a mí desde el vientre de mi madre. Yo sé que el Señor me agarró a mí en medio de mis tribulaciones
Y yo sé que el Señor está en cargo de mi vida. Y si el Señor está en cargo de mi vida, entonces, ¿cuál es mi obligación principal? Servir al Señor. Servirlo. Porque somos muy importantes para Él. Somos linaje escogidos. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Y siendo su pueblo, hermano, no es que vayamos con un cartelito, somos cristianos. No es que caminemos en fila con un uniforme. No. Es cuando vivimos la vida que el Señor escogió para nosotros. Cuando somos su nación santa, su iglesia. Somos sus vasos de misericordia. ¿Y cómo el mundo nos ha de ver a nosotros? Cuando hicimos el cambio de gusano a mariposa. Cuando esa metamorfosis pasó en nuestras vidas. Cuando empezamos a dar frutos del Espíritu. Y quiero decirle que el árbol puede crecer y crecer y crecer, pero el árbol que no dé fruto no tiene propósito. Entonces, primero, para aplicar las leyes de la lógica, primero tenemos que enraizarnos, crecer, y después que hayamos crecido es cuando vienen los frutos. ¿Y cuáles son los frutos del cristiano? Tiene muchos frutos en el Espíritu, pero uno de los frutos principales es el producir, el reproducirse. Cuando el fruto cae, la semilla con toda la información genética cae y se reproduce. Y es lo que tenemos que buscar nosotros, hermanos, cómo reproducirnos en las vidas de otros. Y para eso quiero llevarles a un libro que tenemos en la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. Quiero decirle primero que este libro no menciona una sola vez la palabra Dios. Es un libro muy simpático, pero es un libro muy hermoso. Y es que no tiene por qué haber la palabra Dios cuando todo cuanto habla en el libro es sobre el amor. Y si Dios es amor, el libro habla sobre Dios, sobre la relación de Dios para con nosotros. Y tenemos algo, un bosquejo así rápido, a punto de conclusión. El rey Salomón era un hombre elegante, bonito, simpático, inteligente, mujeriego. Él tenía 1000 mujeres, eran sus mujeres y sus concubinas, más. Entonces, era un hombre frenético y es quien escribe este libro. Pero ¿qué pasa? Ellos traen, cuando el rey David, de viejo, cae en cama enfermo, los médicos recomiendan traerle una doncella que no haya conocido hombre, una virgen de Israel, y la ponen a dormir con el rey David. O sea, el cuerpo de esta mujer, de esta muchacha, era el cubrecamas, era el todo para este viejito que era el rey David. Y dice la palabra que el rey David no la conoció, para dar a entender que el rey David no estuvo con ella involucrado sexualmente. Por lo tanto, era una virgen. Ahora, está esa historia que vemos en la Biblia y que yo personalmente la estoy proyectando en el libro de los Cantares, porque es la única relación que yo veo entre Salomón y la Sunamita. Según el libro de los Cantares, hay dos personas. Está el amado y está la amada. El amado es el rey Salomón, acostumbrado a sus mujeres, acostumbrado a ser aceptado por muchas mujeres. Él pensaba que tenía el derecho y que toda mujer tenía la obligación de estar con él. Pero él viene enamorando a esta muchacha. Pero ahora, esta muchacha tiene una característica única. Estaba enamorada de su pastorcito. Fíjense bien que ni todo el resplandor, ni toda la gloria del reino, del trono, del palacio, le afectaron su pensamiento. Ella vivía enamorada de su pastorcito. Y es muy lindo cuando empieza el libro
y dice, cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde duermes la siesta? Y viene la muchacha y dice, mi amado es para mí como un saquito de mirra que duerme entre mis pechos, como un ramito de azahar de las viñas de Engadí. Mira las imágenes que ella conserva de su enamorado. Era una virgen, un novio, pero era una visión tan linda y tan hermosa que viene y sigue como manzano entre los árboles del bosque. Es mi amado para mí. Hermano, el amor es algo exclusivo. Es algo único. Cuando el ser humano se enamora, y quiero decirle que el ser humano necesita estar enamorado. Podemos vivir, no sé, sin comer no sé cuántos días, sin tomar agua no sé cuántos días, pero sin amar no podemos vivir porque nos convertimos en vegetales. Entonces, hay una parte muy linda donde dice la sulamita, aliménteme con pasas y con manzanas porque estoy enferma de amor. Miren, ¿por qué les traigo este pasaje? Porque si vamos a enamorar al mundo para el Señor Jesús, tenemos que mostrar el amor. Nadie puede enamorar a una muchacha si no le roba su mente, si no le roba su corazón. Entonces, la muchacha empieza a hablar y dice, mi amado es mío y yo soy suya. Qué lindo cuando vemos a un rey que tiene 1000 mujeres y que esta muchacha le dice, no papi, te equivocaste. Yo tengo uno y soy de uno. Es uno con uno. No caben más. Y Salomón le dice, ¡buf! Toda clase de bellas frases orientales, viento del norte, viento del sur, soplen en mi jardín, que venga mi amado a su jardín y que pruebe sus frutos. De nuevo, la muchacha habla de uno solo, una sola, una relación de uno y enganchan. Y luego en el capítulo 5 viene y dice, yo dormía, mas mi corazón velaba. Ahora viene la parte. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que estoy enferma de amor. Y la respuesta de las mujeres de Jerusalén es, ¿y quién es tu amado mejor que nosotros? Ahora viene, le responde ella, mi amado es apuesto, es trigueño, su cabeza es de oro puro. Y empieza la descripción con la que la doncella habla de su amado. Y al final le dicen las muchachas, ¿a dónde se ha ido tu amado? Y lo buscaremos contigo. Miren, eso es enamorar. Cuando ustedes le van a hablar a las personas, Jesús, 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 pero no con esa verbosidad religiosa, sino que ellos vean su vida reflejada, el rostro del Señor Jesús, las manos del Señor Jesús, los ojos del Señor Jesús, los pies del Señor Jesús. Te van a decir siempre, muéstranos a tu amado, que vamos a buscarlo contigo. Vamos a enamorar el mundo para el Señor Jesús, pero vamos a enamorarlo con el corazón. Vamos a enamorarlo viviendo la vida que el Señor preparó para cada uno de nosotros. Entonces, cuando estemos reflejados, igual que el platero está fundiendo la plata. ¿Y saben ustedes cuándo es que está ya completamente preparado la imagen o lo que sea que esté fundiendo? Cuando el platero vea su rostro reflejado en la plata líquida. Ese es el momento que ya no debe darle más calor. Es el momento perfecto en el que todo se compacta. Cuando el mundo vea reflejado en nuestros rostros el rostro del Señor Jesús, entonces el mundo dirá, enséñanos a tu amado, vamos a buscarlo contigo. Hermano, que Dios me los bendiga. Es una pequeña diserción sobre lo que yo pienso y creo fervientemente que es lo que tenemos que hacer para conquistar el mundo para el Señor Jesús. Ahí tienen el libro, tienen al hermano Carlos, ha hecho un diseño
perfecto, muy bueno. Yo no he hecho más que echarle un poquitico de pimienta y aderezo por encima, como dice Carlos, la parte más bonita. Pero es mi placer compartir mis pensamientos en el Señor Jesús con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Y quiero alguna pregunta, por favor. Teófila, Hermano Luis, mande. para añadir a esto que usted está diciendo, podemos decir Mande. que el Espíritu vive en el Hijo de Dios, no únicamente por medio de conocer ni estar consciente de las Escrituras. Esta verdad se reflejaba en las palabras de Pablo en Romanos 8:18, cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cualquier testimonio a nuestro espíritu solo puede concebirse como procedente de una convicción firme y subjetiva de lo que creemos. Entonces vemos cómo esa raíz que usted dice, ¿verdad? Tiene que primero crecer, arraigarse en nuestro corazón para poder dar esos frutos y vivir en la voluntad de Dios, que es como nos dice en su palabra, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, pero cuando entendemos que si vivimos en la voluntad de Dios, vamos a conocer la voluntad, ¿verdad? Del Señor. Entonces, se sale, ¿verdad? Se sale, como se dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, uno no necesita, como usted dice, hablar y hablar y hablar, sino que con los hechos, ellos mismos testifican de que usted está viviendo bajo lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y se ve el amor y todo lo que usted está diciendo aquí en su palabra, ¿verdad? Entonces, eso era mi comentario. Eugenia, es muy sencillo. Si yo te hablo de un producto y estoy hablándote de este producto y de este producto, al final que tú me dices, quiero comprarlo. Claro. Yo te hablo de mi amado. Si yo te hablo de mi Señor Jesús, si yo te llevo la imagen reflejada del Señor Jesús, entonces vamos, que yo quiero eso que tú tienes. Exacto. Es sencillo, pero muchas veces la religión no lo hace así. Muchas veces lo hacemos como por metas, por normas. Vamos a hacer 100 visitas hoy, vamos a comprometernos, vamos a la casa, tocamos, dejamos un papelito. Y quiero decirle que cada vez que entregamos un papelito, es bueno. Pero ese papelito, el 99% de ellos lo tiran a la basura. Es todo. Ahora, usted hablaba algo de la voluntad de Dios. Es muy importante que sepamos adaptarnos a vivir en la voluntad de Dios. En el año 2007, yo me enfermé del corazón y por poco me muero. ¿Y saben ustedes por qué? Porque estaba peleando contra Dios. El Señor levantó, quería sacarme de allá, y resulta que después de ese tiempo pasé los días más lindos de mi vida. Naciones Unidas proclaman que Belice estaba violando los derechos humanos de los niños porque había castigo corporal en las escuelas, y entonces me contratan a mí como psicólogo para ir a enseñarle a estos maestros cómo tratar con esos niños sin tener que llegarle a pegarle ni machucarlo. Allá fui y estuve en Belice viviendo los tiempos más lindos de mi vida. Tan lindos que era amigo del ministro de Educación, del ministro de Salud Pública. Me hice amigo de grandes personas, cosa que en ningún momento lo hubiera hecho. Y tengo todavía las cartas del ministro de Salud Pública ahí en mis cosas. Y tengo grandes amigos en Belice. Entonces, yo estaba peleando porque yo no quería irme. Yo estaba con las manos aferradas a mi pueblito de Cuba. Y cada vez que voy allá a mi casa, la veo media destrozada. Los árboles no están como yo los tenía. Y me dicen los vecinos, se fue el espíritu de la casa. Digo, bueno, pero voy a regresar. Y es cuando nosotros nos ponemos en la voluntad del Señor, todo funciona para bien. Y yo le doy gracias a Dios que me haya sacado con candela de mi pueblo, que me haya traído hasta este lugar para que yo pueda tener el privilegio de haberlos conocido a cada uno de ustedes.
Para mí es un privilegio único, porque conocer a cada uno de ustedes en pueblos diferentes y tan distantes es maravilloso. Es un sueño. Y si a esto le voy a sumar que no hay a quien le guste viajar más en avión que a un cubano. Yo no sé los costarricenses, pero el Señor me ha dado ese placer. Y si Dios me lo permite, este año de nuevo voy a ir a Costa Rica y voy a ir al Perú, con el favor de Dios. Gloria y eso, a Dios, gloria a Dios. Eso, hermano, es más que, ¿qué más puedo pedirle al Señor? No puedo pedirle más. Por eso me gozo y me gozaré con el Señor Jesús en las pequeñas cosas, porque para otras personas es normal. Ellos van de un país para otro como ir al baño de su casa, pero para mí es grandioso. Y visitar mi pueblo también es grande. Y quiero llegar a mi casa, quiero preparar mi casa, porque el año que viene, cuando me retire, voy a estar algún tiempito más en mi casa, hacer las reparaciones que me hacen falta, para cuando este viejito ya no pueda más, bueno, ahí tengo mi lugar, tengo quien, como dicen en mi pueblo, me limpia el fondillo y me llenen la papita. Y ese es la sencillez de la vida y es la belleza de vivir con el Señor Jesús. Amén. Ahora otra pregunta, hermano. Teófila, ¿no va a decir nada hoy? Quería comentar, hermanito. Adelante. Adelante. Mi nombre es Maritza. Adelante, hermana. Con mi hermana hemos tomado conciencia que el poder de Dios está en el mensaje y en el mensajero. Como evangelizadoras, nos recordó Pedro que somos miembros de un pueblo escogido de Dios. ¡Qué responsabilidad! De una nación santa, como usted nos recordó, real sacerdocio en Cristo para las naciones. Representamos a Dios ante el pueblo. ¡Qué responsabilidad! Mediante una responsable evangelización y oración. Tenemos como misión, y esta es la segunda sesión que analizamos con usted, hermano, sobre la meta global de Dios, explicar el evangelio no como un plan, eso sí me quedó claro, no como un plan, como un dogma, como una doctrina, porque la respuesta puede ser filosófica y estéril. Por el contrario, debemos enfocarnos, como analizamos, en resaltar la belleza del príncipe de paz, que es Cristo. Que el mundo sienta que Jesús es la piedra angular en nuestras vidas, a quien queremos escuchar. Es la piedra viva, gracias a su resurrección. Es el autor de las Escrituras que trae salvación a los pecadores. Amados hermanos, la fe en Él nos va a fortalecer ante el rechazo que confronta la evangelización por las excelencias de Cristo. Isaías lo profetizó hace 700 años antes que naciera Jesús, en Isaías 8:14, pero que no nos amilane, porque la conversión es obra del Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de Dios que plantamos, no lanzamos, sino plantamos la semilla del fundamento del evangelismo. Cristo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Y todo Luis. Sí, hermano. Yamirelis está a punto de decir algo. Adelante. Nosotros coincidimos plenamente con él no se pierde, sino va a tener vida eterna, podamos realmente avanzar en la evangelización. Bendiciones. Amén, hermana, muchas gracias. Usted tiene razón, y es lo que estamos hablando. Somos mensajeros, somos embajadores, pero somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, cuando vivimos ese evangelio,
Es una forma sencilla. Usted ve esa carita linda cuando llega a los lugares, es bienvenida. Entonces, Amén. cuando usted va a un hospital, cuando usted va a un barrio donde hay gente necesitada, gente que necesita no solamente el alimento espiritual, sino el alimento material. Cuando usted en su casa cocina y hace y desecha más de la mitad porque no se lo comen, entonces, en lugar de desecharlo, decir, bueno, yo voy a salir y voy a ver qué niño yo puedo alimentar. Entonces, cuando vamos a dar frutos, porque ese es el fruto del Espíritu Santo, ese corazón que se rinde y que dice, tengo que hacer algo. Y cuando nosotros nos rendimos y hacemos algo, ese algo va bendecido por el Espíritu de Dios. Y usted va a eso, quizás le parezca poco, pero ese poquito que podemos hacer nosotros, el Señor lo amplifica. Lo importante es que hay muchas personas que no dan el peso que tienen en el bolsillo porque quieren ganarse la lotería de 1 millón de pesos y entonces repartirlo después que tengan el millón, pero el peso que tienen no lo sueltan. Esa es la diferencia entre el corazón de Jesús y el corazón del mundo. Cuando usted es capaz de coger su peso y picarlo y decir, bueno, voy a ayudar, porque si el Señor ha sido tan bueno y tan bondadoso conmigo, voy a ayudar. Y yo estaba pensando, tengo un viaje para Cuba y estaba pensando, si yo voy allá a mis hermanos, porque todo el mundo piensa que América es lo sumo. América es una fábrica. No hay nadie Luis. más efectivo como obrero que el americano, que trabaja y no vive. Pero yo quiero romper ese ciclo y quiero llevar algo para mostrarles mi amor a esas personas, pero no palabras, hechos. Luis, Y cada vez que voy, le muestro mi amor. Sí, Luis, Yamilelis Hermano. quiere hablar, por favor. Yamilelis. Hermano, nosotros coincidimos plenamente con la hermana que nos antecedió y es verdad que el poder del evangelio está en el mensaje de este evangelismo, propiamente en el mensajero. Pero pienso que una forma de evangelizar mejor sería acompañar este mensaje con una vida transformada. Es decir, que el mensaje del evangelio debe ir acompañado de un buen testimonio, porque muchas veces nosotros somos la Biblia que muchas personas van a leer. Y si mostramos un evangelio, pero detrás nos estamos quejando, nos estamos lamentando, vivimos desesperados, con falta de fe, así no vamos a atraer muchas personas a Cristo. ¿Ven? ¿Alguien más de los cubanos? Rafael, Rubén. Bien, hermano, estamos completamente de acuerdo contigo. Dijo Jesús que nosotros éramos la sal de este mundo, la luz de este mundo. Es decir, que vamos a predicar, vamos a llevar el mensaje, pero tenemos también que predicar con nuestro testimonio, con nuestra santidad. Más aquí, este pueblo es chiquito, así que con mucha más fuerza tenemos que tener esa santidad, ¿verdad? Ese buen testimonio. Estamos de acuerdo contigo, hermano. Sí. Que Dios te bendiga. Amén. Teófila, en el Perú, quiero oír jóvenes. Bueno, hola. Bueno, yo no soy joven, pero voy a hablar un poquito. Gloria a Dios. Sí, hermano, muy bueno. Disculpen que hasta ahora me arrimo por aquí, pero por causas del trabajo. Pero bueno, hay una cosa muy importante que debemos de ver, que es esto. La palabra de Dios dice que Jesús llega y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después también da a entender y dice, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Y pudiendo Jesús haber hecho cosas nuevas, árboles nuevos, animales nuevos, galaxias nuevas, mundos nuevos, no, él fue humilde. Fue tan humilde que fue y cogió un lebrillo, dice, cogió una toalla y la llenó de agua y fue y le lavó los pies a los discípulos en un acto supremo de amor.
sabiendo que era más bien a él que le tenían que hacer eso, él se lo hizo a los demás, dándole ejemplo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el amor predica todo. Y el amor no tiene ley, contra el amor nadie puede juzgar y el amor no puede ser juzgado nunca. Entonces, hermanos, cuando predicamos y cuando hacemos eso, lo hacemos con ese agrado de que es el Señor quien está recibiendo gloria, honra, poder, imperio, siempre Él primero. Pero muchas veces nos vamos por ahí con el orgullito, con la soberbia, con las cositas ahí de que yo y el yo, ¿verdad? Y entonces tal vez por ahí es que la obra no crece o cosas así, ¿verdad? Pero lo importante es ese punto, ¿verdad? Que queremos dar a entender, que el amor, ¿verdad? Ese amor que lo puede todo, que lo resiste todo, que es humilde, ¿verdad? Que no se vanagloria, ¿verdad? Y también un punto que para predicar a Jesús tenemos que conocer quién es Jesús y la única manera es así, ¿verdad? Por eso yo insto a los que estamos aquí presentes que sigamos invitando a las personas que se unan a este grupo y que se unan también nuestros vecinos. Y en el trabajo tenemos muchas personas a las que podemos estarle hablando la palabra de Dios y que digan, vea hombre, Jesús sanó mi vida, puede sanar la tuya también. Entonces, con nuestro ejemplo, el Señor va a mover corazones. Amén. Es muy importante, hermano, como usted decía, el Señor puede utilizar ángeles, pero no quiere usar ángeles, no va a usar a nosotros, que somos sus hijos, sus enviados. Y a cada uno de ustedes es a quien el Señor va a enviar. Y vivan convencidos de que vamos a enamorar este mundo para Cristo. Usted hablaba hace poco del orgullo. Y yo creo que sí que hay mucho orgullo en nuestras iglesias. Y muchas veces la gente confunde la iglesia con el edificio. La iglesia somos nosotros. Entonces, nosotros juntos, todos juntos en armonía, Salmo 133, porque allí envía el Señor bendiciones y vida eterna. Y quiero decirle que cuando usted vive para el Señor y usted muere para el Señor, usted va a dar frutos en el Señor. Joven, quiero oír a un joven. Teófila, Perú. Adelante, Henry. Ponga el micrófono. Sí, hermano, respecto a lo que dice el hermano Jorge Cambronero, yo creo que necesitamos ser apasionados, ¿verdad?, para predicar el evangelio. Todos recordamos cuando Pablo fue apedrado, casi lo mataron, ¿verdad? Y dice que al instante se levantó y siguió predicando el evangelio. Pienso de que necesitamos la pasión que Pablo tenía. Muy importante, hermano. Si usted no pone pasión, nunca hubiera conquistado a su mujer. Nunca lo hubiera conquistado. Y tenemos que aprender a enamorar al mundo, que es el mensaje. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero con la pasión y con el corazón, conectarlo. No con la frialdad de un edificio, sino con el calor de un corazón ardiente latiendo dentro de uno. Amén. Hola hermanos, buenas tardes a todos. Teófila, te estoy oyendo. Sí, hermano, buenas tardes. Gracias por la enseñanza, hermano, todo muy bueno. Los hermanos, ¿no? Con ganas, preparando, seguir para adelante, ¿no? Para conocer a Jesús, a conocer, aprendiendo más de su palabra, estudiando la Biblia. Ahí está todo lo que debemos seguir para seguir en el camino correcto. Muchas gracias. Salomón, es muy lindo cuando le entregamos al Señor nuestras vidas en la juventud. Es bien bonito venir, lindo. ¿Saben ustedes por qué? Hermano Henry Castellón, quítame el micrófono, por favor. Quítame el micrófono. Entonces, cuando venimos al Señor, dice que somos lavados
Pero hay una diferencia. Cuando usted ve una ropa blanca original, nueva, a cuando usted ve una ropa blanca muy utilizada y que nosotros lavamos en cloro, esa ropa blanca que hemos lavado en cloro, al final siempre tiene grietas. Cuando nosotros venimos al Señor ya con edad, venimos con grietas. Sin embargo, cuando venimos al Señor desde la juventud, no tenemos ni las adicciones, ni las contaminaciones de este mundo. Y es por eso muy importante que pongamos el foco en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, para que vengan al Señor en edad temprana. ¿Quién más? Okay, vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno, Señor poderoso, misericordioso, soberano, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor, con humildad, bendito Padre, sabiendo, Padre, que tú eres el que pone el querer como el hacer. Pero también, bendito Señor, tú quieres que estemos hombres, Señor, y mujeres, Señor, y todos aquellos, Señor, parados en la raya, bendito Padre, para que tú puedas derramar sobre nosotros esa bendición, Señor, que tú quieres, Padre. Porque así como tú nos has declarado, Padre, pueblo santo, sacerdocio, Señor, pueblo escogido, Señor, tenemos, bendito Dios, que representarte, Señor, de verdad. Por eso, Señor, te pedimos que nos llenes de tu espíritu, Señor, de tu palabra, que nos permita seguir leyendo más, Señor, tu palabra, este libro de estudios, de evangelismo, Señor, para poder saber lo que estamos enseñando, para saber lo que vamos a enseñar. Por eso, Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor. No tenemos palabras para decirte, Señor, que nos bendiga, Señor, con sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra, Señor, y que abras más puertas, Padre, para poder predicar de tu santa palabra, Señor, y que así, bendito Dios, tu nombre sea exaltado en este mundo, Señor, que está tan mal. Bendito Dios, muchas gracias por Luis, por don Carlos, por el hermano Rocky y por todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Bendícelos, Señor. Purifícalos siempre, Señor. Permítenos, Señor, que podamos seguir buscando la santificación, Señor, porque como tú dices que tú eres santo y que sin santificación nadie te podrá ver. Por eso, Señor, con humildad te pedimos que por favor no nos sueltes de tu mano, sino que cada día nos llenes más de palabra, de sabiduría, Señor, y eso solo logramos, Señor, leyendo tu palabra, porque tú has dicho que el oír, que la fe viene por el oír y el oír por tu santa palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por todos los que trabajan, por todos los que ayudan, Señor, en tu santa obra. Bendícelo siempre, Padre. Y todo esto lo oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.